si no, luego se me olvida. Entonces, si se acuerdan, lo que habíamos estado haciendo un poco era revisar revisar el Timeo. Antes revisamos, por supuesto, el Génesis, donde encontramos que pues Dios creaba el mundo, lo creaba de la nada, lo creaba en 7 días, lo creaba mediante la palabra, y era una creación que se iba dando gradualmente, ¿no? Y en la que encontrábamos como algunos aspectos eh, que si bien no están del todo en Platón, sí vamos a encontrar después en una imagen del mundo posterior, o vamos a encontrar elementos de estas dos posturas en esta imagen del mundo, ¿no? Entonces, de este modo, lo que hicimos con el Timeo, o lo que me interesaba que hiciéramos con el Timeo, era tener un acercamiento con una cierta mirada, ¿no? O sea, el Timeo se puede leer de muchas maneras y seguramente eh, uno podría pasarse todo el semestre leyendo el Timeo y viendo como cositas que aparecen por ahí, porque es un texto muy, muy, muy complejo. Pero pues lo que me interesaba aquí un poco era extraer como estos elementos básicos que van a trasladarse de manera muy clara a la imagen del mundo del Renacimiento, ¿no? Y eh, también no me interesaba como centrarme tanto porque, pues, por supuesto, el Timeo y Decaelo, que será lo que veremos la siguiente semana, pues son textos antiguos, ¿no? Nos interesa un poco más como esta carnita medieval. Pero bueno, había como que decir como algunas cosas o recapitular algunas cosas sobre el Timeo. Lo primero que teníamos era que el cosmos es generado, ¿no? Y es generado por alguien o por algo, que es el demiurgo. Y el demiurgo no lo genera de la nada, como lo hará el dios judío-cristiano, ¿no? O sea, el demiurgo agarra materia preexistente y la ordena. El demiurgo sería algo así como un albañil, ¿no? O sea, el albañil tiene, el albañil construye una casa, podemos decirlo así, pero no se la saca de la mano. Tiene tabiques, tiene cemento, tiene arena, tiene grava, tiene agua, varillas, etcétera. Y todas estas cosas no son propiamente la casa, no son los elementos constitutivos de la casa, que pueden estar arrumbados por ahí si tiene como mucho tiempo que llevaron los materiales. Y a partir de ello, el albañil genera la casa o crea la casa, ¿no? Y lo que hace no es generar eh, algo como de la nada, sino tomar esos elementos materiales y ordenarlos como de alguna manera, ¿no? Entonces pasa un poco como con el demiurgo. El demiurgo lo que hace es ordenar esta materia preexistente, dotarla de un orden y generar como una cierta cosa. Y es cierto que el demiurgo tiene un modelo, ¿no? Habíamos hablado de que existen dos cosas, una que estaba arriba, que era lo que nunca deviene y siempre es, y otra que estaba abajo, que es lo que siempre deviene y nunca es. El demiurgo tiene un modelo, ¿no? Cuando crea el mundo, lo hace copiando algo. De la misma manera que el albañil cuando hace la casa, lo hará copiando eh, algún plano, por ejemplo, ¿no? Y ese plano puede ser un plano bien hecho, puede ser una maqueta, o incluso puede ser solamente una idea que tenga en la cabeza, así como se construyen las casas en México, ¿no? Así como a mí se me ocurre cómo hacerlo, ese es mi modelo, y luego hay un obrero que lo hace, ¿no? Me gusta un poco más la analogía con el albañil que con el arquitecto, que después vamos a encontrar que esta figura del arquitecto está como presente eh, en los textos herméticos, incluso en textos renacentistas. Pero bueno, para nosotros el arquitecto no es el que se ensucia las manos, no son como los obreros, los albañiles. Entonces, el demiurgo tiene como este modelo y genera el cosmos. Más adelante en el Timeo, Platón dice que si bien al principio hablamos de dos cosas, después habría que considerar en realidad que hay tres, ¿no? A una le equipara con el padre, a otra le equipara con la madre o receptáculo, y a lo que surge lo equipara con el hijo, ¿no? Entonces ya no solamente son estas dos cosas, sino que tenemos un tercer punto, ¿no? Eh, por supuesto, el padre es este modelo
que está arriba, en esta visión platónica. La madre es como este receptáculo, como esta materia caótica, y lo que surge es el hijo, es el cosmos, por así llamarlo. Y es bien interesante porque no está dicho como tal en el Timeo, pero ya habíamos comentado que en el Timeo está esta idea de que el cosmos está creado por proporciones matemáticas. Ujú. Entonces, lo que vamos a ver, por ejemplo, en Macrobio y lo que encontraremos también, o lo que hay en textos pitagóricos, es que hasta arriba, en la escala de la creación, hasta arriba está la unidad, que está simbolizada por el uno. El uno no es un número propiamente, ¿no? El uno está más allá de todos los números. Por eso en Macrobio, como vamos a ver después, el primer número no es el uno, es el 2, ¿no? Y el segundo número es el 3. Teníamos también este pasaje que había comentado en los videos, que es muy extraño y muy engorroso, en donde Platón dice que el demiurgo toma como lo que es al principio, luego lo parte en dos y luego toma una tercera parte y esa tercera parte es 8 veces la primera y luego la otra parte es 9 veces la primera y luego al final es 27. Entonces es una cosa así rarísima que seguramente tiene que ver porque en ese tiempo no existía como un lenguaje algebraico o matemático tal como lo tenemos nosotros, ¿no? De manera que escribir así como que eso es una sucesión de cuadrados y cubos debe haber sido como, bueno, es muy difícil, ¿no? Lo que tenemos en ese pasaje, en el comentario que hay a, a, al Timeo en Macrobio, es que hasta arriba tenemos la unidad. Luego tenemos como este desdoblamiento en el 2 y el 3, que es un número par y un número impar. Uno de ellos será masculino y otro de ellos será femenino. Uh-huh. Y, por supuesto, uno de ellos será padre y otro será madre. Entonces, a partir de esta dualidad, a partir de que tenemos estas dos cosas, surge el cosmos, que sería más o menos lo que Platón está diciendo, donde tenemos acá al padre o al modelo, el receptáculo o la madre o la materia informe, por así decirlo, y el hijo, que será como el cosmos, todo lo que deviene. Lo que comenta Macrobio después es que a partir de estos dos números que son padre y madre, surge como todo lo demás. Y surge, como había dicho un poco en el video, en una proporción matemática que se desdoble en sus cuadrados y en sus cubos. Si nosotros extendemos el 2 al cuadrado, tendremos el 4. Y si extendemos el 3 al cuadrado, tendremos el 9. Y si lo extendemos al cubo, tendremos de un lado un 8 y del otro lado el 27. Si uno tiene en mente estos números, 1, 2, 3, 8, 9, no, ya me perdí, 1, 2, 3, 4, 9, 8 y 27, puede entender mucho más fácil este pasaje, ¿no? Lo único que pasa ahí es que la unidad se va desdoblando, se va como haciendo múltiple, pero no se hace múltiple de cualquier manera, se hace múltiple en una cierta proporción matemática, en una proporción que por un lado es masculina, por otro lado es femenina, y si se acuerdan, hay un pasaje más adelante de esta cuestión de separar los números, en donde dice, y luego todas estas cosas se entrecruzaron haciendo como una hélice. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado este despliegue masculino, el femenino, y el entrecruce de ellos dará, por supuesto, esta proporción armoniosa del cosmos. Que ya habíamos dicho que justamente el hecho de que el cosmos fuera matemático y tuviera esta proporción, y además estuviera compuesto por los 4 elementos, hacía que fuera indisoluble, ¿no? Tenía ahí una fuerza de cohesión como muy, muy, muy fuerte. Teníamos además, bueno, sobre esto vamos a comentar un poco más cuando hablemos de Macrobio, en como 4 clases, ya se habrán dado cuenta de que me gusta mucho. Pero bueno, también tenemos que el cosmos es esférico. Uh-huh. El cosmos es material, el cosmos es generado y como tal tiene un cuerpo. Uh-huh. Y todo cuerpo tiene una figura. Y la figura que tiene el cosmos, dado que es perfecto y es indisoluble y todas estas, y es una imagen de la eternidad, es la esfera.
La esfera porque es la figura más perfecta que existe. Ujú. Porque en la esfera todos los puntos que tenemos como en la superficie difieren o tienen la misma distancia al centro. Y también tiene un movimiento que, por supuesto, es circular. Ujú. Y este movimiento circular en una figura como la esfera no puede darse sino alrededor de su centro natural, que estaría ahí como en el punto del medio. Por supuesto, dentro del cosmos platónico, ese centro natural es la Tierra, y alrededor de ella tenemos estas envolturas, así como en una cebolla, que son las órbitas de los 7 planetas. Pero también tenemos que el cosmos es finito, ¿no? Tiene un límite. Y ese límite es lo que se conoce como la esfera de las estrellas fijas, ujú, con lo que tenemos la totalidad del cosmos. Tenemos la Tierra en el centro, 7 planetas que giran alrededor de la Tierra y tenemos una esfera de las estrellas fijas. Ujú. Eso es bien importante porque eh, es algo que vamos a encontrar durante toda la Edad Media y hasta el Renacimiento, y que solamente se va a romper un poco después de Copérnico, ¿no? Por supuesto, tenemos también esta como correspondencia o esta nueva aparición al número 7, ¿no? O sea, si de por sí el cosmos es generado por proporciones matemáticas, el hecho de que haya 7 planetas, de hecho, va como a ayudar a potenciar como esa explicación, ¿no? Y el 7, como veremos, tiene como un lugar muy preponderante. Eh, Dios creó el mundo en 7 días, tenemos 7 planetas, y adelantando un poco a autores medievales, dirán que este número 7 que está como en la esfera de la creación y que también está en la constitución física del macrocosmos, estará reflejada incluso en la constitución física del microcosmos, que es el ser humano. Ujú. Entonces, así como adelanto, por ejemplo, Macrobio dice que el 7 es un número perfecto porque nosotros tenemos 7 hoyos en la cara, ¿no? 7 orificios en la cara. Tenemos 2 ojos, tenemos 2 orejas, 2 fosas nasales y una boca. Y entonces esa es una muestra, según Macrobio, y según estos autores medievales raros, de que el 7 es como muy importante, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, tenemos otro número que es como particularmente eh, importante, que es el 4, porque el mundo, el cosmos está generado a partir de los 4 elementos. Lo primero que dice Platón es que el mundo es material y como tanto es visible y tangible, y por ello tiene fuego y tierra. Y también vimos que entre los dos mete el agua y el aire. Eh, Todas las cosas estarían constituidas de estos 4 elementos, y en lo que vimos o en lo que explicaba un poco en los videos anteriores sobre los sólidos platónicos, lo están, están constituidos por ellos en su nivel atómico. Ujú. Que será cuestiones que retoma incluso desde los presocráticos, ¿no? Todas las cosas están generadas de átomos, que átomo en su etimología significa como esta cosa que no se puede dividir, como la partícula más pequeña. Entonces, todas las cosas están formadas de estas partículas pequeñísimas, y para Platón hay partículas de 4 tipos, ¿no? Partículas justamente de los 4 elementos, que tienen como estas figuras basadas en los polígonos regulares, que son los poliedros regulares, y que finalmente son conocidos como los sólidos platónicos. Como vimos en el video, hay 5. Por supuesto, uno se corresponde a la tierra, que es el cubo, como el más sólido; otro al agua, que es un poco más móvil; otro al aire, que es más móvil; y finalmente el último al fuego, que es como el más puntiagudo, ¿no? Es como el que puede herir o puede penetrar las cosas con más facilidad, y por eso tiene esa figura. Pero también tenemos otra figura, que es el dodecaedro, que está conformado a partir de pentágonos, que bueno, por ejemplo, en la imagen que salía en el video lo relacionaban con el éter, pero aquí hay como una cuestión que comentar con el éter, porque más bien el dodecaedro, esta figura formada de pentágonos y que tiene 12 caras, está relacionada con la totalidad del cosmos. Ujú. Y es bien interesante porque, bueno, cuando uno empieza a revisar como todas estas cuestiones numéricas y matemáticas raras,
pues de repente ya empieza a enloquecer y a ver números por todos lados. Pero, por ejemplo, autores posteriores dirán que el 5, o sea, el dodecaedro está generado por pentágonos, ¿no? Y tienen cinco caras. Los otros están formados por cuadrados, como el cubo, y por triángulos equiláteros, que tienen 3, 4 y 5 caras respectivamente. Ujú. Algunos autores medievales dirán que en el 5 se engloba la totalidad de lo que existe y de lo que puede existir, ¿no? El 5 por eso es un número perfecto. Ya lo vamos a ver después. La escala de la naturaleza, por así llamarla, tiene 5 niveles. La Tierra, según la cosmografía medieval, tiene 5 zonas. Ujú. Y si uno suma, bueno, y el 12, que son el número de pentágonos con los que se forma este dodecaedro, también es un número que recurrentemente está presente en, en como toda esta cosmología, ¿no? Lo vamos a ver después porque habrá 12 signos del zodiaco que si ya se estarán mezclando con 7 planetas, con 4 elementos, entonces ahí es como toda una cosa. Pero, por ejemplo, si uno toma en cuenta las figuras con las que están formados los sólidos platónicos, que son cubo, que tiene cuadrados de 4 lados, que son triángulos, que tiene 3 lados, tenemos 7, y toma el pentágono, que tiene 5, da un total de 12. Entonces ahí el 12 hay como una cosa rara. Yo sé que puede parecer muy extraño porque seguramente ahora no haríamos como esta especie de asociaciones raras, como de sumar 3, 4 y 5 y encontrar cuestiones cuasi mágicas, pero es algo que sí está presente mucho en la antigüedad y en la Edad Media. Por ejemplo, para los pitagóricos, el 10 o la década era un número perfectísimo porque era la suma de los primeros 4 números. Tenemos de nuevo este 4 que es como muy importante, y si uno suma 1, 2, 3 y 4, que 1 y 2 son 3 y 3, 6 y 4 da 10, ¿no? Entonces por eso el 10 era como este número perfectísimo. Si tomamos de nuevo 3, 4 y 5, esto llevándolo un poco de nuevo a los pitagóricos y a las matemáticas, si recuerdan el teorema de Pitágoras, hay una relación entre los catetos y la hipotenusa, ¿no? En un triángulo rectángulo. Y bueno, que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada y estas cosas, ¿no? C es igual a la raíz cuadrada de b cuadrada más b cuadrada. Pero en una explicación mucho más simple, si quisiéramos hacer eso sin saber álgebra, porque de hecho los griegos antiguos no sabían álgebra, podemos tomar un triángulo cuya hipotenusa mida 5, uno de los catetos mida 4 y otro de los catetos mida 3. Y con eso tendríamos un perfecto triángulo rectángulo. Entonces tenemos de aquí de nuevo la presencia de los números eh, en un nivel como muy práctico, ¿no? Esta cosa se utilizaba como para construcciones. Entonces esta locura que son como los números y que ahora parecen como temas de señoras que te leen el tarot para la sanación y cuestiones raras, pues está como presente en las explicaciones filosóficas que encontramos desde el Timeo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto por los átomos que estaban relacionados con los elementos. Decíamos que todas las cosas, todo el cuerpo del cosmos, desde este centro que es la Tierra, hasta su límite, que es la esfera de las estrellas fijas, está hecho de los 4 elementos. No hay divisiones entre el aquí arriba y entre el aquí abajo y el allá arriba. Los perros que están aquí abajo están hechos de los 4 elementos. Las nubes están hechas de los 4 elementos en diferentes proporciones, e incluso los astros están hechos de los 4 elementos en diferentes proporciones, por supuesto. ¿Se acuerdan que Platón había atribuido animales de 4 tipos a los 4 elementos, ¿no? A la tierra corresponden los que caminan sobre sus pies, al agua corresponden los peces, al aire corresponden las aves y al fuego corresponden los dioses o los planetas, ¿no? Tenemos como esta gradación en donde todos estos elementos están presentes por todo el cuerpo del cosmos. Y
Platón habla de un éter, pero habla de un éter que es algo así como un fuego muy sutil y muy fino, ¿no? Es como el nivel más alto que hay en el fuego, y los astros estarían formados de este éter, que no es un elemento aparte como si lo vamos a encontrar en Aristóteles, sino es fuego. Es simplemente fuego. En Platón no hay una distinción entre un arriba y un abajo, como sí lo vamos a encontrar en Aristóteles. Lo vamos a ver la clase que viene. Pero aparte de todo esto, como había dicho en los videos, de todo este cuerpo del cosmos, que es material, ya vimos cómo está conformado, que hay cuestiones matemáticas, tenemos un alma. Y esta es una cuestión bien importante porque, aparte de esta constitución física que ya tenemos del cosmos, la cuestión del alma va a ser recuperada por los platónicos, por los herméticos, y va a acabar configurando como esta idea de la imagen del mundo. El alma, dice Platón, bueno, dice que, por supuesto, el alma está inserta en todo el cuerpo del cosmos, de manera que todo este mundo, todo este universo está animado. Pero también dice o hace una distinción entre un alma mortal y un alma inmortal. El alma mortal, por así decirlo, que se parecerá un poco a la explicación del alma en Aristóteles, es algo así como un principio de vida y de nutrición y de crecimiento y de movimiento, ¿no? Que compartimos, por supuesto, con los animales y las plantas, ¿no? Gracias a esa alma, a esa ánima que nos anima, que nos mueve, estamos vivos, igual que los animales, igual que las plantas, pero Platón dice también que tenemos un alma inmortal. Tenemos algo así como dos almas, por así decirlo, ¿no? Y esa alma inmortal no es propia como de la materia, no está hecha de estos cuatro elementos, no pertenece como a este mundo material, sino que viene de más allá. El demiurgo la puso dentro de nosotros, pero la puso tomándola de un lugar más allá. Y si no está dentro de este cosmos o no pertenece a este cosmos, de ahí se sigue que viene de más allá, viene de un lugar que está por encima de este límite del cosmos, que es la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Entonces el alma está más allá de esta línea de las esferas. Y lo que también tenemos es que en algún momento, cuando esta alma se da cuenta de qué lugar viene, tratará de regresar a ese lugar, que es algo que vamos a encontrar, por supuesto, en autores como posteriores. Platón dice que si uno ha obrado bien durante su vida, cuando llegue la muerte, por supuesto, esa alma va a salir de la cárcel, que es el cuerpo, que es de nuevo una concepción que encontramos en muchos diálogos de Platón, y va a regresar al lugar donde pertenece, ¿no? En el Timeo dice que si uno obra bien, pues ya se va a ir a donde le toca, pero si obra mal, pues se va a convertir en un perro o en un gato o en algo más, ¿no? Y es bien interesante porque se acuerdan que en la clase pasada les había comentado que el Timeo era uno de estos textos como que de los pocos textos conocidos en la Edad Media de Platón, y que había sido transmitido por algunas versiones, entre ellas una traducción de Cicerón, ¿no? Cicerón, que tiene como muchos de estos elementos platónicos, además de haber hecho esta traducción de El Timeo, que estaba incompleta, eh, hizo un texto o escribió un texto que se llama La República, ¿no? Que también emula como esta república platónica. ¿Se acuerdan que también comenté la clase pasada que en la introducción de Gredo se dice que el Timeo en realidad lo que perseguía era como una explicación del cosmos con vías a explicar la postura política del ser humano, ¿no? Lo que trataba de explicar era como cómo esta constitución del cosmos deriva naturalmente en una cierta constitución política. Entonces, esta idea sí está como muy presente en Cicerón, y en la República lo que hace es tratar de explicar cómo funciona el estado ideal, que es también un tema platónico. Lo interesante del texto de Cicerón es que en el libro 6 hay un pequeño pasaje que es particularmente importante,
y que se llama o ha sido llamado el sueño de Escipión. Y es particularmente importante porque Macrobio escribe todas estas cosas que les he medio contado como comentarios a el sueño de Escipión. Tenemos el sueño de Escipión de Cicerón y Macrobio lo que hace es comentar. No lo vamos a leer porque pues, es pequeñito y básicamente Macrobio lo que hace es retomarlo todo. Pero en resumen, llega Escipión como a un lugar, le da el mal del, bueno, acaba de comer, le da el mal del puerco, se queda dormido y empieza a soñar cosas raras, que es algo como bien recurrente, ¿no? Así como que las visiones, eh, como que esta revelación se dé después de que alguien le da el mal del puerco y se queda dormido. En el Poimandres, en los textos herméticos, el protagonista se queda dormido y se le revelan las cosas, ¿no? Bueno, muchos ejemplos tenemos por ahí. Lo que sueña Escipión es que sube a las estrellas. De repente se da cuenta y está está en la Vía Láctea, ¿no? En este límite que es la esfera de las estrellas fijas y se reencuentra a su abuelo, ¿no? Escipión el africano. Y se pone muy feliz y le pregunta que si su padre está ahí y le dice que sí, porque su padre fue un buen hombre y se dedicó a la política y el bien de la ciudad, que es como el fin que uno debería perseguir en la postura de Cicerón, por supuesto. Como el padre de Escipión se dedicó de buena manera a la ciudad, como recompensa, por así decirlo, su alma regresó una vez muerto él a ese lugar de donde pertenece, más allá de la Vía Láctea. Y entonces Escipión le pregunta a su abuelo que si todo el mundo está ahí y ese es el lugar verdadero en el cual todos deberían estar, pues, ¿por qué no mejor se suicida y pues ya corta como este camino que tiene que recorrer y se hace junta con ellos, ¿no? Y el abuelo le dice que no puede hacer eso porque eso es atentar contra sí mismo, etcétera, y atentar no solo contra sí mismo, sino contra el objetivo fundamental que tiene el ser humano, que es justamente servir a la ciudad. Que de nuevo tiene como este sentido en donde la imagen del mundo o toda esta explicación de la estructura del cosmos sirve para justificar una cierta postura política o una cierta postura filosófica. Pero aparte de todo eso, pues ya que está en el cielo, le pregunta Escipión a su abuelo qué es lo que está viendo y le dice que en el centro está la Tierra, que efectivamente hay 7 planetas en torno a la Tierra que giran en alrededor de ella, exactamente lo que tenemos con Platón. Pero, por ejemplo, tenemos algo que recupera como los pitagóricos, que no está de manera expresa en lo que leímos de Platón, pero que sí va a estar como después en otros autores, y es que dado que este cosmos tiene una estructura matemática, y dado que los planetas se mueven con proporciones matemáticas también, generan música. Cuando los planetas se mueven, es imposible, dice Cicerón, que no genere música. Si algo aquí abajo en la Tierra, cuando se mueve, genera ruido, es imposible que algo más grande que esté ahí arriba, cuando se mueve, no lo genere. De manera que sí genera como una cierta música. Esta idea de la música, lo vamos a ver también con Macrobio, está presente de nuevo en la Edad Media, llega al Renacimiento, por ejemplo, con Ficino, ¿no? Ficino dirá que lo que tenemos que hacer, por así decirlo, de manera muy burda, es algo así como sincronizar nuestra alma con el cielo. Y la podemos sincronizar, por un lado, generando imágenes, que son los talismanes, ya veremos algo sobre esto, pero también reproduciendo esa música del universo. Entonces, lo que Ficino hacía era tocar la lira, ¿no? Entonces, si uno reproduce como la música del universo, que quién sabe qué tipo de música sería, estaría como sincronizándose con eso, ¿no? Y esta idea de fondo tiene de nuevo esta estructura o esta imagen eh, del mundo. Pero bueno, también le dice el abuelo de Escipión, pues ya que están como los 7 planetas, la Vía Láctea, etcétera, que el alma viene de más allá, le dice que todos los
astros se mueven y que va a llegar un momento en el que van a volver a estar en el mismo punto y que eso es el gran año, que es algo que encontramos también en Platón, etcétera. Y después de todo esto como que se despierta. Uh-huh. Quería comentar esto, les digo que no lo vamos a leer directamente porque es pequeñito, pero es importante porque Macrobio lo toma como comentario o como pretexto para hacer estos comentarios y genera unas cosas así, de verdad, muy, muy locas, sobre todo a partir de los números y a partir de un pasaje que es como extrañísimo, en donde al inicio del sueño de Escipión lo que cuentan, o lo que le cuenta el abuelo a Escipión, es que cuando él cumpla 7 veces 8 revoluciones del Sol, van a pasar cosas muy importantes. 7 veces 8 revoluciones del Sol, por supuesto, son 56 años, pero Cicerón no dice cuando cumpla 56 años, ¿no? Sino cuando cumpla 7 veces 8. Entonces, a partir de ese 7 veces 8, que de nuevo son dos números, uno par, otro impar, uno masculino, otro femenino, y por ello la conjunción de ellos perfecta, Macrobio va a empezar a hacer una cosa así, como una serie de cosas como muy, muy locas. Pero bueno, eso era como lo que quería comentar en esta ocasión. Rescatar como todos estos elementos que ya tenemos en la constitución del cosmos platónico, que como vamos a ver la clase que viene, se acaba de complementar un poco con los añadidos aristotélicos. Uh-huh. He mencionado que hay como algunas diferencias muy notables entre Platón y Aristóteles, sobre todo en lo que toca al cosmos, pero también es cierto que la imagen del mundo que pasa a la Edad Media y sigue después, lo que hace es tomar elementos de los dos modelos. Uh-huh. Como dijimos, en Platón hay 4 elementos que están como en todo el cuerpo del cosmos. En Aristóteles hay una división y hay un éter que es diferente, entonces tenemos 5 elementos. En Aristóteles no habrá alma, por ejemplo. En el movimiento del cosmos hará por otras cosas y pues ya, muchas otras cosas. Y aparte de ello, no solamente tenemos como añadidos platónicos y aristotélicos, sino que también tendremos como añadidos que después serán cristianos, por supuesto, en la Edad Media. Por eso me interesó un poco leer el Génesis, porque de ahí encontraremos como algunas otras cositas que cobrarán sentido en su momento cuando lo tengamos que revisar. Uh-huh. Entonces, eso sería lo que quería comentar hoy. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, observación, etcétera. Bueno, cuando hay silencio tenso, supongo que no hay como mayor comentario. Uh-huh. Bueno, si no hay como nada que comentar, vamos a terminar por hoy. Hoy fue una sesión más corta. Y lo que vamos a leer la clase que viene es acerca del cielo de Aristóteles. Uh-huh. No lo vamos a leer completo, seguramente pondré alguna selección que me parece que principalmente es el libro 2. Uh-huh. Pero de cualquier manera se los pongo en el Facebook, en el Classroom y ahí estará como todo. Uh-huh. Entonces, eso será lo que tendremos que revisar para la siguiente clase. Y de nuevo, al igual que como hicimos con el Timeo, lo que me interesa de leer un texto como el de Caelo de Aristóteles es, de nuevo, rastrear como estos elementos que se van sumando a esta imagen del mundo, ¿no? Y que ya vimos que habrá algunos que coincidan con Platón y habrá otros que pues no. Y sobre eso comentaremos la clase que viene. Uh-huh. Si no hay nada más que quieran comentar, pues nos veríamos el siguiente miércoles. Como de costumbre, subiré algunos videos entre el domingo y el lunes, ya en la noche, y pues ya comentaremos lo que resta por acá. Uh-huh. Entonces, si no hay nada, pues muchas gracias por estar hoy acá y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias, profesor. De nada. Gracias, profesor.